noticias, no solamente porque forma parte de uno de los partidos, como es el PINU Socialdemócrata, del cual es el secretario ejecutivo actualmente, sino que también por su recorrido por un ente como fue el Tribunal Supremo Electoral, que ahora se convirtió en Consejo Nacional Electoral. Basado en su experiencia y en esa claridad con la que maneja el tema electoral, lo hemos invitado precisamente para que ahondemos sobre un proceso electoral que debió haber sido limpio, que debió haber sido manejado de manera correcta. Estoy con el ingeniero Denis Gómez. En el proceso electoral interno de estos tres partidos que hoy son los dueños de la mesa, lo habíamos advertido de que tuvieran cuidado de no llevar delincuentes electorales, pero parece que esa sugerencia no logró llegar a... O bueno, lo que pasa es que también el que compra la voluntad de alguien en una mesa electoral, él principalmente es delincuente y lógicamente que convierte en delincuente también al que permite que esto se dé desde la mesa electoral. Un gusto saludarlo, ingeniero. Gracias por atender siempre la invitación. Siempre es grato poder tenerlo en estos espacios y poder dialogar con ese criterio tan amplio que usted tiene en el manejo de esta temática como es el tema electoral. Licenciado Aguilera, muy buen día a usted, a su audiencia, en el Sol de las Noticias, Canal 36, Cholusat Sur. Pues hemos venido de un proceso interesante en varios niveles. El primer caso que quiero resaltar es que todavía la población hondureña sigue creyendo en los procesos electorales. El espaldarazo de la convocatoria, el espaldarazo de la asistencia, más bien al proceso del pasado 28 de noviembre, rebasando en alrededor de un 20% aproximadamente, y no más, no menos, perdón, el promedio histórico de asistencia a procesos electorales, lo que obviamente determinó hasta la mitad del camino, como le llamo yo, hasta el momento de las 8, 20, 25 minutos de ese día, que no se cumplieran aquellos escenarios que usted muy bien ha hecho mención, entre ellos el tema de que sucediera algo no correcto dentro de la famoso tiempo para la transmisión de resultados electorales preliminares. La población acudió también venciendo todo un panorama y escenario de miedo, de violencia electoral. Y el tercer elemento que creo yo que hay que significar es que desde el Consejo Nacional Electoral lograron vencer también dos condiciones que eran necesarias, porque no había sido esa el modelo de conducta de quienes hoy están ahí, y es que lograron vencer el tema de que si todos piensan igual en una reunión, tienen un problema porque nadie está pensando, y lograron vencer entonces el tema de ponerse de acuerdo también en lo que no estaban de acuerdo. Así fue como hacen una comparecencia ante la nación en esa mitad del camino. Y reitero, la mitad del camino, porque obviamente nos vamos a detener más tiempo en la segunda mitad del camino, que no ha terminado. Y donde en esa segunda mitad del camino, pues aparece todo, como usted muy bien ha dicho, de lo que habíamos hablado en anteriores programas. El hecho de que se perdió la oportunidad de tener una mejor ley electoral, una que le permitiera a Denis Gómez. Yo primero, al momento de nacer, soy un ciudadano que tiene derecho a la nacionalidad y al nombre. Esto lo hemos venido repitiendo constantemente. Y ya después, años después, decido ser participante o militante de un partido político. Entonces,
se perdió la oportunidad de que la Junta Receptora de Votos, como se llama ahora, pase a ser conformada por un Denis Gómez como ciudadano y no por un Denis Gómez como político, porque finalmente se repitió el tema de las elecciones primarias. Hay ya muchas denuncias de helio electoral. Somos el país en el mundo donde le hemos encontrado una aplicación diferente al helio. Lo usamos en las urnas, en las actas, y bajo ese sentido, ese otro 50% del camino nos ha llevado a repetir y a repetir el tema de siempre, denuncias de fraude electoral en las juntas receptoras de votos, porque los que pudieron haber decidido cambiarlo le tienen miedo a ciudadanizar la mesa. Así sencillo. No alcanza 86 votos. Seguimos siendo el único país en el mundo donde los partidos políticos son juez y parte el día de la elección, manipulando documentos electorales, actas, contando votos, llenando actas, transmitiendo actas. Y eso, don Javier, nos tiene aquí entrampados hoy, haciendo alusión a algunos decires del conocimiento popular, ¿verdad? En Río Revuelto ganancia de pescadores, y han aparecido con esa serie de denuncias, unas que son altamente justificadas y comprobables, y probablemente están apareciendo también otras que, de no ser reales, son parte de esa ficción que nos ocupa y preocupa como país. En este momento, sin duda que es histórico, porque por primera vez una mujer llega al control del país. Y comparto con usted que a todos nos ha alegrado, en primera instancia, ver la cantidad de personas que llegan a la urna, a la cual siempre hemos invitado, y me parece que estamos ante un fenómeno político que necesitará, una vez que se calme todo este entusiasmo, toda esta confrontación, toda esta pasión que se está viviendo, que ya cuando ya, como decimos, la sopa esté fría, podamos darnos cuenta del impacto que tiene esto y que sería importante poder analizarlo. La gente se hastió de una clase de política, aunque le costó mucho tiempo, fueron 12 largos años los que tuvo que soportar la ciudadanía para poder sacudirse a un partido en el poder que se había incrustado de una manera impresionante, porque tiene el control absoluto de la institucionalidad en el país. Hasta aquellas que no forman parte del gobierno también las controló. Entonces, pero hay un pueblo que dice y se resiste y dice ya no más, hasta aquí no más. Pero vemos que se da un fenómeno. De manera amplia va y vota en favor de una candidata presidencial, o sea, y la convierte en presidenta. Pero este fenómeno no es de el mismo impacto en el caso de las diputaciones, porque pudo haber ella arrastrado con su voto en plancha a una mayor cantidad de diputados en su partido y permitir que gente del partido de Narrala, el Partido Salvador de Honduras, y en el caso creo que también de ustedes que formaban parte de la alianza, pudo arrastrar a mayor cantidad de gente a que fuese a votar por estos partidos que estaban dentro de esta opción. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Por qué la gente no votó con la misma intensidad, para utilizar un término, en las planillas de diputados, y sí lo hizo de manera contundente en favor de la candidata presidencial? Bueno, mire, don Javier, en los niveles electivos, el primero, por supuesto, el hartazgo, ¿verdad? El hartazgo de 12 años de desgobierno, llamo yo. Porque lamentablemente en 200 años en el Bicentenario, yo no encuentro así acciones completas que me digan que gobernaron, sino más bien desgobernaron. Y no solamente, no me refiero solo a los 12 años, claro, estos últimos 12 años han sido para
guardar en el baúl de los recuerdos y ojalá no vuelvan a aparecer, ¿verdad? Porque fue una desfachatez y también porque nos han llevado a los niveles de precariedad que también se forjaron desde muy temprano en la República. Entonces, no siempre, don Javier, la población que le da el triunfo masivo a un candidato o candidata decide también darle el control pleno del Congreso Nacional de la República al partido político que representa. Lo sano en el deber ser, que hablan los abogados, en el ideal, es que quien gobierna pueda encontrar contrapesos en el, por ejemplo, en el poder legislativo, sobre todo. En ese aspecto, pues creo que debe ser lógico el tema que el partido de la candidata electa va a tener mayoría de representación. El siguiente partido político que se une, porque hay que hacer claro también, el partido ganador no gana solo, ¿verdad? Gana con una sumatoria de fuerzas políticas en mayor o menor grado, en mejor o menor calidad, porque en estos aportes hay que recordar que no solamente son aportes numéricos, también son aportes de cualitativo, ¿verdad? Pero en ese aporte también entra un 20% que es el reflejo que se sobrepone a la participación histórica y que ese se lo atribuyo yo a aquellos 4 a 5 de cada 10 hondureños que repetidamente las encuestas han venido diciendo que no tienen afectación política ninguna. Tampoco tienen interés por tener afectación política. Entonces, al darle ese apoyo masivo, también es lógico encontrar que el partido que está saliendo ya del gobierno deba tener representación. Ahora, el detalle en este momento es, y eso es por la decisión de la mayoría, pero en la decisión de la mayoría entra un factor que es el que nos tiene ahorita pendientes. Se va a respetar la decisión de la mayoría en el tema de la votación, asignándole, si no la mayoría mecánica al partido de gobierno, del nuevo gobierno, perdón, sino la mayoría mecánica, incluyendo a otras posiciones que hayan sumado, o prácticamente se va a burlar esa condición. Y es que el primer punto y el primer caldo y el caldo de cultivo para tal pregunta sigue siendo que no tomaron una decisión con la Junta Receptora de Votos y entonces las denuncias de fraude electoral, una vez más, 2021, vuelven a situarse en el nivel electivo de diputados, ya hoy identificado prácticamente, eh, y con una manipulación enorme de lo que son las actas. Y es que no es que antes no haya pasado, es que ahora es menos fácil de cubrir esas situaciones ante todo lo que implica las tecnologías de la información y de la comunicación y todas las referencias ya prácticamente que están situadas a nivel de la evidencia o de las pruebas de la manipulación exagerada de las actas, pero también, don Javier, curiosamente, por los conflictos internos dentro del partido, dentro de los partidos políticos y especialmente del partido de gobierno, ¿verdad? Cómo aparece por primera vez esa serie de intercambio de denuncias que en la anterior no había pasado. Pero hoy entonces eso lo hace visible y nos hace, reitero, y finalizo mi segmento en este momento en se va a prevalecer la voluntad de la mayoría en la conformación del Congreso Nacional de la República, asignándole o integrando a los partidos políticos en el Congreso con el número de marcas que realmente les corresponde. Esa es la pregunta del millón. Ahora, usted es un experto en la materia y aclárenos, ¿por qué
yo todavía tengo algún grado de confusión. Se le ha pedido al Consejo Nacional Electoral que se cuente voto por voto lo que corresponde a las planillas de diputados a nivel nacional o departamental. Pero hoy dijo o se ha señalado algunos miembros del Consejo Nacional Electoral que no se iba a proceder a contar la totalidad de voto por voto, sino que una alternativa es solo contar o solo revisar o una auditoría a las actas que han mostrado inconsistencia y que han sido denunciadas. ¿En qué beneficia esto? ¿Era mejor contar voto por voto o irse por este camino fácil que es la auditoría de las actas que han sido, solo las actas que han sido denunciadas? Bueno, desde el 2012, hagamos memoria, con aquel tema de las internas en el Partido Nacional, aparece el detalle de voto por voto. En el 2014 yo tuve oportunidad de estar en la elección de El Salvador y curiosamente allá apareció también el voto por voto. ¿Qué pasa con el voto por voto, don Javier? El voto por voto no está en la ley. No estaba en la ley de aquel entonces, tampoco está en esta. Los consejeros no tienen mayor atribución a la que la ley les da. De hecho, el pasado domingo, en un espacio de televisión, estuvieron haciendo una serie de propuestas que no tenían nada que ver con necesariamente lo que la ley indica. Y es básica la respuesta a ese domingo o la respuesta a ese clamor y lo que pasó en el 2012 y lo que pasó siempre, que la población dice voto por voto, significaría contar de nuevo 18,000 actas, 18,000 urnas en el nivel electivo, en todos los niveles electivos. Entonces, en ese proceso lo que la ley está previendo, y de hecho ayer lo mencionaron y usted lo ha repetido hoy, el mecanismo que tiene la ley se llama impugnación. Hay algunas actas que incluso aquí, al momento antes de la entrevista, estaban los consejeros hablando de mecanismos de auditoría interna que les dicen hay que revisar esa acta, pero no son la totalidad de las actas. Y el otro mecanismo, entonces ahí cuando usted va a revisar la divulgación de los resultados, dice actas procesadas, luego dice actas en revisión y actas no procesadas. Y de eso creo que ya han avanzado después del 85%, 90%. En ese sentido, entonces, lo que va a hacer el Consejo Nacional Electoral, toda la serie de denuncias e impugnaciones que se presentaron ayer hasta las 11:59 minutos con 59 segundos, van a tener que valorarlas y van a tener que tomar una determinación, porque en este momento la impugnación es a nivel administrativo. Entonces, no hay tal forma de poder decir, vamos a hacer de nuevo el conteo, que el equivalente a repetir el proceso postelectoral. No hay forma, la ley no lo contempla. Entonces, lo inmediato va a ser el tema de las auditadas al interno o auscultadas o revisadas antes de su divulgación, y este número de impugnaciones que no sé al final de la noche en cuánto podemos enumerarlo el día de hoy, porque los funcionarios del Consejo Nacional Electoral no pueden tomarse atribuciones que la ley no les da, don Javier. Entonces, así es el marco legal, no estuvo en la ley electoral anterior, tampoco está en esta. Y tampoco está en países vecinos, ¿verdad? Porque si eso sucediera, ¿cuándo sale con la declaratoria? Si la declaratoria la tienen que dar el 28, la declaratoria final, ¿verdad? Y de hecho, el Consejo Nacional Electoral no he visto yo que esté haciendo integración, por lo menos yo no he visto que esté haciendo integración en los diputados, y todo lo que ha salido a luz pública es prácticamente esfuerzos personales que están haciendo algunas personas, valga la redundancia,
o medios de comunicación. Ahora, esto podrá significar impacto en los nombres que han trascendido hasta ahora de diputados que están en primeros lugares y que al hacer la revisión respectiva, el Consejo Nacional Electoral diga, este hombre o esta mujer no cuenta con estos votos y que pueda reducir ostensiblemente y que podamos, para utilizar un término también, podamos ver que el mapa de diputaciones en el Congreso Nacional puedan variar de manera ostensible o será mínimo el impacto en cuanto a los nombres de personas que hayan trascendido. Bueno, para aquellos que estén ahí en las fronteras, entre salir y no salir, obviamente el dilema va a ser, ¿son marcas reales o no son marcas reales? Si no son marcas reales y vienen los reconteos administrativos, entonces la integración se va a mover. De hecho, este tema de las diputaciones en el país es complicadísimo, don Javier. Y la gente no tiene toda la información necesaria, pero a veces tampoco tiene toda la comprensión necesaria. Producto de lo primero, pero cuando lo primero se solventa es porque no es fácil. Mire, son 3.068 cargos de elección popular los que se disputaron el pasado 28 de noviembre, pero hay 14 partidos políticos. Entonces, el porcentaje de personas que finalmente son electas es ni siquiera el 10%. El problema con del tema de que sean electas es que sean electas en debida forma, ¿verdad? De manera formal y legal. Y entonces, por supuesto, don Javier, que después de esos recuentos habrán dos opciones. O las personas se mantienen porque efectivamente son los votos que tienen o las marcas que tienen, o las personas van a entrar y salir de ese grupo de 23, hablando de Francisco Morazán, en el caso que los votos le hayan sido inflados, ¿verdad? O utilizando el helio, como digo yo, y en ese sentido no será hasta la declaratoria final que podremos decir con seguridad que aquellos que estén en los límites inferiores en cada partido político puedan moverse o puedan haber cambios tal vez que no sean tan significativos en los números, en algunos que aún estando en posiciones cimeras hayan utilizado esta forma irregular de agenciarse las marcas. Ahora, esto, pero si alguien no se siente que en esta parte del proceso no le ha ido bien, le toca ir a un tribunal de justicia electoral que no tiene ley, sino que van a ser los mismos argumentos seguramente los que se van a amparar el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué otra alternativa le queda al que se siente afectado por el conteo de los votos o por los datos que está arrojando la información que está brindando el Consejo Nacional Electoral en cuanto al conteo de los votos? Bueno, mire, interesante el punto. Si yo me siento afectado y no impugné, ya no tengo otro recurso, don Javier. Si yo me siento impugnado, si yo impugné administrativamente ante el Consejo Nacional Electoral y no estoy satisfecho, entonces sí puedo acudir ante el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Para acudir al Tribunal de Justicia Electoral debo haber completado la instancia del Consejo Nacional Electoral. Si no la completé, se acabó. En ese sentido, entonces, el Tribunal de Justicia Electoral, como muy bien usted lo ha acotado, lamentablemente no cuenta con la ley que debió contar. Y eso fue por pura falta de decisión política en el Congreso Nacional de la República. Entonces, ellos acudieron a hacer un reglamento que
está con todo el contenido necesario para la modalidad, cómo se van a hacer las impugnaciones, las nulidades, los reclamos de nulidad ante el Tribunal de Justicia Electoral. Pero, por tercera ocasión y última, no tendré acceso al Tribunal de Justicia Electoral si no agoté la instancia administrativa. Si no presenté esa instancia administrativa ante el Consejo Nacional Electoral, cualquier opción que yo tenga para reclamar se terminó. Ahora, ¿cómo es la historia política de Honduras? Estamos contentos porque la gente fue a votar. Hay un sector de la población que ejerció el sufragio y puso una presidenta. Vale la pena señalar con antelación que esta presidenta no la elige el Partido Libertad y la Fundación, sino que hay un alto porcentaje de hondureños que no militan en un partido, que no o militaban en algunos de los partidos y dijeron hasta aquí. Y digo esto porque según las elecciones internas, en las internas Libre llevó entre 400 a 500 mil hondureños a votar, que esto significa el voto duro del partido. Significa que el otro millón que votó por doña Xiomara es gente que está viendo el proceso con otros ojos. No es gente que puede ser tolerante a que se cometan irregularidades desde el Consejo Nacional Electoral. ¿Hacia dónde vamos con estas prácticas? Y lamentable porque se ensucia el proceso, cuando pudo haber sido una fiesta y que todos los que participamos en el proceso nos sentamos satisfechos independientemente del resultado que se dio en la urna, que no nos favoreció. Bueno, mire, creo que inmediatamente hay que hacer una revisión de esa famosa nueva ley electoral, ¿verdad? Y la medicina inmediata para ese tema de las denuncias de fraude electoral y de ser el único país en el mundo donde los partidos políticos están sentados en la mesa. Bueno, y ahora, don Javier, los partidos políticos centenarios, ¿verdad? Y el derivado, porque a los demás partidos nos dejaron una representación del 20%, pero lo ideal debería ser que todos los partidos políticos salgan de la mesa. Cuando esto suceda, probablemente podremos tener un impacto positivo para efectos de el manipuleo de los votos, ¿verdad? El manipuleo de las marcas en el nivel electivo de diputados. Lo segundo es que, como usted lo acota, ese porcentaje de población que sale a votar está decidida y ha mandado ya las alertas para que el nuevo gobierno, si hace más de lo que, o igual de lo que hizo el que ya salió, de igual manera lo pueden votar en 4 años, vía elección, obviamente, ¿verdad? Porque hay un hartazgo en la corrupción, pero también en la impunidad impune, don Javier. Aquí nadie ha ido preso por delinquir contra el erario. Entonces, entre otros temas, ¿verdad? Nadie ha ido preso tampoco por delitos electorales. Así que es un enorme reto el que hoy tiene el Ministerio Público, aunque yo al Ministerio Público lo identifico como el algodón de azúcar, don Javier, que es muy popular en las ferias patronales. Tiene forma, tiene color, tiene un palito ahí que le sostiene, pero cuando usted lo lleva al paladar, a la boca, se deshace, ¿verdad? Forma, pero no fondo. Y en ese sentido, el tema de los delitos electorales, que ahora ya son más evidentes que nunca, es un enorme reto para el Ministerio Público, porque ahora la regulación de los delitos electorales salieron de la ley electoral y se quedaron y se lo fueron a dejar alojados en el nuevo Código Penal. En ese punto, entonces, yo lo que aspiro, don Javier, como todos y la mayoría, es que no vayamos a tener una nueva cofradía, ¿verdad? Y en su acepción más grotesca, y que la cofradía tenga nuevos nombres. Eso sería lo peor para el país,
Pero bueno, démosle el beneficio de la duda a los que tendrán que llegar a gobernar a partir de enero próximo. Y hablar de esto porque todavía se está viviendo la emoción de un triunfo, pero desde ya el panorama es bastante complicado y podemos citar algunas situaciones que tiene que enfrentar de manera inmediata el nuevo gobierno. Está el precio de los combustibles en su máxima expresión, los congelaron en 105 lempiras. El tema de la energía eléctrica, que los recibos están saliendo alterados con una empresa, Energía Honduras, que es una vergüenza que esté en el país. El tema del aeropuerto de Palmerola, que todavía no entra en funcionamiento. El tema de las exigencias que se está teniendo por parte de personas que durante el actual gobierno estaban empleadas, pero que se les va a suspender sus contratos y ellos están exigiendo que se les tiene que dar nombramiento de manera inmediata. El abuso que están cometiendo algunos funcionarios en nombramientos que también se denuncian, son selectivos y que es de manera indiscriminada en casi todas las instituciones del Estado. Pues cuando gana un partido, y como es costumbre en Honduras, se cree que es obligatorio ir a sacar al que está porque tiene que llegar la nueva fuerza política. Para señalar algunos de los casos que tiene que ver, por ejemplo, el compromiso de las sedes, decir que ya las sedes no tienen que estar en Honduras, fue una cuestión que animó a muchos hondureños a ir a votar. Ayer el tema del seguro social, impresionante, que quedan libres todos los miembros de la Junta Directiva que se dedicaron a quebrar esa institución por más de 118 millones de dólares. Todas estas situaciones le esperan a este gobierno que está por entrar en los primeros días, porque habría que ver qué nivel de tolerancia también tenga los que fueron a votar en esta ocasión por la candidata presidencial. Bueno, de hecho, cada nuevo gobierno tiene sus retos. Los retos de este gobierno son acumulados hace 12 años, como usted lo mencionó, don Javier. Hace 12 años creció la impunidad como nunca. No más actos de buena fe como los de Marcos Bográn con los hospitales móviles, ¿verdad? No más mora judicial, y creo que incluyendo el Ministerio Público y todos estos detalles que tienen que ver con la parte económica, también con el saqueo del Estado, por ejemplo, don Javier. Cuando yo me refiero a cofradía en la acepción más grotesca, es porque cofradía en una de sus acepciones dice que es una junta de ladrones y truanes. Entonces esperemos que no vaya a haber una nueva cofradía con un nuevo listado. Eso va a ser un reto inmediato para el nuevo gobierno. ¿Cómo hacemos el tema de transparencia algo que valga la pena y que verdaderamente sea real y no parte de un discurso político? Entonces, la población, pese a que no tiene la suficiente educación política electoral, pero ya no es tampoco como los conejos que semanas después abrían sus ojos, ¿verdad? La población está alerta. Ese mensaje de la población el domingo 28 de noviembre de asistir masivamente a ejercer el sufragio, su derecho constitucional, debe ser interpretado en buena forma en el sentido de que un pueblo no contento es capaz de realizar los cambios más coyunturales que se puedan dar, don Javier, porque de igual, cada elección aquí es una coyuntura, ¿verdad? La coyuntura se prestó para mostrar un rechazo, un repudio producto del hartazgo contra un partido de gobierno que ahora lucha por quedarse en el Congreso Nacional de la República con una representación grande, pero que todos aquellos anuncios de campaña van a ser posibles solamente y solo si se tienen los votos necesarios para poder revertir
el tema de las sedes, el tema del Código Penal, el nuevo Código Penal que le han llamado de la impunidad, y todas esas fraccionamientos que desde el Congreso Nacional se hizo para desmoronar el sistema anticorrupción o el antisistema. ¿Por qué digo antisistema, don Javier? Porque el sistema judicial está hecho para que pase poco y en todo caso no pase nada. Y especialmente con estas élites y con estas cofradías que se han encargado en los últimos años de gobernar el país. En ese punto entonces va a ser importante que una vez se tengan los números para quitar este tipo de leyes lesivas, como también la ley de este impuesto que nos cobran, de la tasa de seguridad y de toda una serie de situaciones que vinieron a desmeritar y a desmoronar el trabajo que se había empezado a hacer con la misión de acompañamiento, sean una realidad y no vayan a ser solamente parte de la propuesta política que no se pudo concretar porque no habían los suficientes votos para hacerlo. Hace un minuto, don Kelvin Aguirre, quien es el presidente del Consejo Nacional Electoral, y cito lo que él dice en su cuenta de Twitter, textualmente: hoy el Consejo Nacional Electoral inicia el recuento especial de votos para aclarar las inconsistencias de oficio y las impugnaciones. En esto me llama la atención. El proceso será voto por voto, marca por marca, y habrá 52 juntas de verificación. Los partidos políticos tendrán representación para garantizar la transparencia. Usted me ha dicho en esta conversación que hemos tenido esta mañana que el voto por voto no se puede dar. Y a nivel total marca. no, a nivel total no, a nivel total no. Solamente es que, parcial. Don Javier, cuando la gente dice voto por voto, una de las interpretaciones que existe es: vamos a contar todos los votos, todas las actas. ¿Qué es el total? Correcto. Entonces el total de la elección. Exacto, pero aprovechemos el ejercicio, relean lo que me dijo ahorita. Hago una relectura. Dice, el proceso será voto por voto, marca por marca, y habrá 52 juntas de verificación. Los partidos políticos tendrán representación para garantizar la transparencia. Lo que va a pasar hoy es eso. ¿De qué evento? Ahora lo que sigue. Dice, don Javier. Sí. Dice que se inicia el recuento especial de votos para aclarar las inconsistencias de oficio y las impugnaciones. Ahí estaba, inconsistencias de oficio. Entonces estrictamente a eso. Exacto, y a las impugnaciones, porque son los mecanismos que la ley establece y ellos no pueden. Mire, don Javier, en el 2012 se recuerda aquel enorme escándalo con las elecciones internas. El abogado Sequeira era el presidente en ese momento del Tribunal Supremo Electoral, y llegó un momento en donde se desesperó de ver tanto manipuleo y entonces el clamor era voto por voto. Incluso el señor que está designado, Álvarez, voto por voto, no se puede, no había en la ley esa facultad y tampoco hay en Entonces, cuando él dice que van a revisar impugnaciones y aquellas que están ahí de oficio, no está diciendo voy a hacerlo al 100%. Pero sí va a ser voto por voto, va a revisar voto por voto, marca por marca. Ese es el procedimiento. No sé si me explico en realidad. Sí, correcto, sí. O sea, que no es que van a ir a sacar todos los votos que están en una urna, sino que si hay una urna donde hay una inconsistencia, donde hay alguna duda en el proceso y hay una evidencia de un acta, entonces ahí sí se va a proceder entonces a contar solamente esa urna. Todas las que estén impugnadas y todas las que ellos hayan detectado que tienen inconsistencia.
que es el segundo parte donde él dice, ¿va? Procederemos a revisar, dice, las de oficio y procederemos con las impugnaciones. Ahora, el impacto de la digitalización del proceso. ¿Quedó a deber? ¿Cumplió el objetivo? ¿O esto es la demostración de lo mal que ocurrió a través del TREP? Bueno, hay que revisar la digitalización en el sentido, bueno, número uno, ¿verdad? Eso se debe arreglar mandando ciudadanos ahí, no representantes de partidos políticos. Yo vi unas actas, don Javier, donde de los ceros hacen 6, de los ceros hacen 9 y de los ceros hacen 8, ¿verdad? El segundo tema que hay que investigar, porque hay que investigarlo, es qué está pasando con las transcripciones internas dentro del Consejo Nacional Electoral. En el Consejo Consultivo se nos dijo que las actas iban a llegar inmediatamente a los partidos políticos. No fue así. Las actas primero pasaron al Consejo Nacional Electoral y después los partidos políticos podemos tener acceso a bajar las actas. Y un proceso así medio compendioso, pero bueno, ni modo, así pasó. Hay que revisar, creo yo, don Javier, quiénes son los que deben de ser de ahora en adelante, en todo caso, transcriptores de votación y evitar esas infiltraciones que los partidos políticos con capacidad económica pueden hacer para buscar burlar la voluntad de la población expresado el día de la elección. Ahora, ¿cómo hacerle sentir al pueblo hondureño que lo que está ocurriendo hoy en el Consejo Nacional Electoral con este recuento de votos va a incidir de manera positiva? ¿Ya se ensució el proceso? ¿Ya quedó en el imaginario del ciudadano que fue a ejercer el sufragio de que ahí no le respetaron su voluntad? ¿Esto puede repercutir en futuras elecciones? ¿Qué es lo que nos espera después de todo esto que está ocurriendo alrededor de las elecciones de diputados, distinguido amigo don Denis Gómez? Al iniciar la entrevista le dije yo que 50% del camino lo habían logrado zanjar satisfactoriamente, ¿verdad? Y que el otro 50% del camino, que es lo que nos tiene sentados en esta mañana conversando, ha tenido un impacto, obviamente ha tenido una impresión, y eso lo que denota es que ojalá se puedan dilucidar las dudas que ha dejado el tema de quiénes integran y quiénes no integran, ¿verdad? De cuántos son los que integran de cada partido político además. Pero eso debe llevar a una inmediata valoración y ojalá toma de decisiones de aquellos partidos políticos que van a tener la posibilidad de alcanzar 86 votos en el Congreso Nacional de la República. La población hondureña una vez más dijo, creemos en el proceso de ir a elegir a nuestras autoridades, pero también los partidos políticos una vez más le hemos fallado para no decir que nos apartamos, ¿verdad? De una u otra manera, pero sobre todo aquellos que tienen y que presumen su capacidad electoral, le hemos fallado al proceso electoral y hay que hacer compromisos muy serios, muy delicados, pero sobre todo verdaderos, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando hablaron eso del famoso Acuerdo por la Paz, eso era el equivalente al compromiso de garantías mínimas del 2013, don Javier. Se firmó y se olvidó. Debemos tener acciones muy concretas y bueno, tenemos todavía el beneficio de la duda para tener 4 años más antes de ir a la siguiente elección general y en ese proceso ojalá puedan haber cambios, sí, sustantivos en la manera como nosotros le seguimos apostando al tema del manejo administrativo de la elección.
todos nos inclinamos siempre después de un proceso electoral a decir que es necesaria una nueva ley electoral. Nos han estado dando a tol con el dedo con esto de estas reformas, porque lo que ocurrió no fue una verdadera reforma electoral. No, Solamente fue tocar levemente algunas leyes que ya estaban y vemos que volvemos al mismo punto de hace 5 elecciones atrás. Al final la insatisfacción de un sector de la población y un sector de los que participamos en los procesos electorales, a no salir contentos de la participación y más bien como el desgano que podría ocurrir en el futuro para personas que quieran participar en política proponiéndose como candidatos. ¿Podría estar en riesgo esto? bueno, don Javier, como le comenté, de 3.056 cargos de elección popular multiplicados por 14, pues por supuesto que un buen segmento de esa población, al no ser electa, puede manifestar inconformidad, ¿verdad? La población, sobre todo, eh, el descontento que puede haber en esta segunda parte del camino, sí, hay descontento y creo que hemos avanzado en relación a la del 2017, ¿verdad? Pero que no fue suficiente y que entonces hoy una vez más sale el clamor porque ojalá en algún momento el Consejo Nacional Electoral sea integrado por personas que apliquen y tengan más compromisos técnicos que compromisos políticos. La politización de los entes electorales no nos ha dejado hoy concretar ese jolgorio, esa alegría que usted ha venido manifestando en el programa, ¿verdad? Y en ese punto, reitero, ojalá podamos hacer algo diferente, mejor, para que la ciudadanía, que se volcó hoy en un grado del 72% de participación, pueda en los próximos años seguir apoyando la democracia y haciendo una valoración también, don Javier, histórica, ¿verdad? La diferencia de la participación de hoy, que sea tan expresiva, también tiene un factor que ha ayudado, y es que con este nuevo tema de la identificación, obviamente se logró quitar un detalle que había pasado 2009, 2013, 2017, y era que del censo nadie sabe exactamente cuánta gente está en Norteamérica y está en Europa, específicamente en España y más concretamente en Barcelona, que creo que es donde hay mayor población. Esa gente no iba a acudir nunca al proceso electoral porque no están, ni aún los que están en Norteamérica. Entonces ya nos hacía salir con un porcentaje del menos 20% de participación. Hoy al no estar, entonces la precisión de la participación es más precisa y aumenta la legitimidad. Sin duda que el proceso se vuelve interesante y a partir de hoy, entonces veremos si prevalecen las leyes en Honduras. Porque no solo es el hecho que nos digan, no, este diputado entra, este sale, sino la persecución penal contra los delincuentes de las mesas electorales. Yo creo que es el momento oportuno para meter a la cárcel, en este caso al que está en la mesa, pero también yo creo que se tiene que ir detrás del corruptor, porque aquí fácilmente se va a decir, no, sí, metan al de la mesa, pero ¿qué va a ocurrir con el que se benefició con el voto? Yo escuché en las elecciones internas, y lo voy a decir con nombre y apellido, a doña Beatriz Valle le aparecieron 500 votos en una planilla, de ahí 700, y fácilmente ella dijo, no, que me los borren, que no hay ningún problema, que me los borren, y no pasó nada, ni contra el que le había puesto esa cantidad en sus votos, ni tampoco contra ella. Entonces, la autoridad debe actuar contra el que está en la mesa electoral, que fueron los 3 partidos. Hay que decirlo, la responsabilidad es de los 3 partidos que se adueñaron de la mesa. Y también debe haber responsabilidad
según su criterio y su conocimiento, contra el beneficiado por estos votos? Bueno, debe haber una investigación desde el Ministerio Público, al grado que así como está el panorama hoy, eventualmente las cárceles van a tener mayor sobrepoblación, don Javier, con todas las denuncias que han existido. Esperemos que las denuncias tengan sustento, porque también aquí primero denunciamos y después vemos si tenemos las pruebas o no. Y en todo caso, la responsabilidad enorme del Ministerio Público, donde entra esa matriz que usted está hablando. Para ver un corrupto tiene que haber un corruptor y viceversa. Mire qué interesante, hoy los partidos políticos que no somos los tradicionales nos sacaron del mercado, pero la compraventa de votos y todo lo demás quedó circunscrito a 3 que eventualmente solamente eran compradores y ahora se convirtieron en vendedores también. Y al grado que el reflejo de estas denuncias de fraude electoral no se van a acabar mientras no se le busque una solución concreta, que ya la hemos expresado en su programa, don Javier. Y por supuesto, debe haber aplicación de la ley para el que corrompe y para el corruptor y para el que se corrompe. Quiero agradecerle su presencia, siempre es grato y lógicamente que Dios nos permita en el futuro poder seguir teniendo la oportunidad de poder escuchar sus conocimientos en materia política, y viene ya un nuevo gobierno y nuestra actitud y nuestro comportamiento lógicamente que será en beneficio del pueblo hondureño, y esperamos allí también su contribución cuando se pueda, dentro de su apretada agenda, el poder tenerlo aquí para que dialoguemos sobre el futuro de Honduras. Bueno, don Javier, una vez más agradecer la invitación. Cuando usted me invite, yo haré lo posible por atenderlo, sin duda. Y quiero cerrar con un pensamiento de Otto von Bismarck, un alemán. Dice que nunca se miente tanto como antes de las elecciones, como durante la guerra y como después de la cacería. El resumen lo hacemos cada uno de nosotros. Pase buen día, usted y su audiencia. Gracias a usted, gracias a nuestros televidentes, radioescuchas y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Que pasen un buen día. Gracias por preferir la señal.